Seguimos en mi pueblo, este es el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y les recuerdo que estamos transmitiendo desde la frontera, exactamente desde el municipio de Rómulo Gallegos, el epicentro de este canal, Llanerana, transmitiendo para todo el mundo a través de YouTube y por supuesto a los canales regionales. Decía en el segundo segmento, porque en el primero pudieron ver lo que dice la Constitución, porque este libro azul hay que leerlo, defenderlo y aplicarlo. De nada sirve tener un libro pequeño, fácil de lectura, y no aplicarlo en la realidad. Y creo que allí está el drama y uno de los factores que generó la extraordinaria derrota del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gobierno. ¿Por qué sale esa desproporción? ¿Por qué el pueblo castigó brutalmente desde el punto de vista democrático, no desde el punto de vista sanguinario como lo hacen los Estados Unidos cuando invaden un país con sus respectivos testaferros en ese país y matan y asesinan y ponen presos? No, nuestro pueblo fue y cumplió con el voto y le dijo al gobierno: lo estás haciendo mal, no creo en ti. Entonces, así como he dicho que la victoria hay que analizarla porque es peligrosa y no es un contrasentido, porque la victoria tiene muchos padres y comienza entonces el mundo de los aduladores, el mundo de creerse superior a los demás, se pierde la humildad, se pierde la sencillez y se pierde la visión de futuro. Con la derrota hay que analizarlo, no para echarle la culpa a los demás. Es cierto que había una guerra económica, no hay que negarlo, está a la vista, lo sufrimos en carne viva. Es cierto que la violencia se ha desatado de una manera estruendosa. Es cierto que la especulación, pero además, mucho más cierto que todo eso, es la corrupción en el gobierno. Y a la corrupción en el gobierno, que es esta cara, está la otra cara, que es la ineptitud. El pueblo se da cuenta, este pueblo venezolano no es pendejo. Y para los que me están viendo en el sur de América Latina, es lo que dicen los argentinos, no es un pueblo boludo. Este es un pueblo que piensa, este es un pueblo que toma decisiones. Así como te lleva a la gloria como candidato presidencial y te pone en la silla de Miraflores, este pueblo también lo baja de la silla de Miraflores. Este pueblo se sacrifica con todo lo que pueden cuestionarnos en cuanto a lo que decía en el segmento anterior, que a veces compramos cosas innecesarias, que nos gusta el lujo, somos un país petrolero, acostumbrados a vivir de la renta y no de producir. Más allá de eso, que no es el tema que voy a analizar acá, es la derrota. ¿Por qué pierde el gobierno con esas cifras? Porque no es lo mismo, como se llama en términos hípicos, el cabeza a cabeza, que perdiste por 0,5 segundos, perdiste por nariz, perdiste por una rayita. No, aquí se perdieron de 50 y pico a 100 y pico, duplicaron, casi duplican la cifra, la derrota que sufrió este partido. La arrogancia, aquellos alcaldes, aquellos gobernadores, aquellos funcionarios, aquel presidente que se creía superior a los demás, no ven la realidad. Y si algo debe tener un político es la capacidad de sentir la realidad y verla. No verla con los ojos de los asesores, sino verla con sus propios ojos. No escucharlo con sus oídos, sino oír al pueblo. Al pueblo hay que escucharle sus quejas, su rabia, sus alegrías, sus chismes, sus chistes. Pero acá sucedió que no, que se creen ya elegidos por los dioses y a partir de ese cargo como alcalde o alcaldesa, de esos cargos como diputados, de esos cargos, se olvidan de lo que está pasando en los barrios. Vean ustedes en qué condiciones están los barrios en las capitales de la República, en las provincias. No se necesita más de 2 ojos para darse cuenta que todavía hay mendicidad, que todavía hay niños abandonados, que los embarazos adolescentes van creciendo lamentablemente. No se necesita mucha inteligencia para darse cuenta que el dinero no alcanza para poder abastecer a una familia de 4 o 5 miembros. Había que producir. Culpar al imperialismo, cierto. Esta corriente política que gobierna el país, que sigue siendo nuestro presidente de la República, nos guste o no, este partido político que tiene presencia activa, que tiene cuadros políticos, existen y están allí, pero la realidad le está diciendo que ya no están creyendo en ello porque hay que ir a los hechos. ¿El imperialismo es culpable? Ciertamente. ¿Que los lacayos, los testaferros? Ciertamente. Pero el pueblo quiere soluciones, no quiere palabras, porque las palabras tienen la capacidad de perderse en el viento y en el tiempo.
En cambio, los hechos quedan allí, inamovibles. Se hace una escuela, allí está la escuela por 40 años. Se hace un puente, se construyen las viviendas, las 850.000 viviendas. Allí están evidentes, habían que hacer obras y fundamentalmente había que garantizarle a la gente la seguridad social y alimentaria. Porque así como es vital tener una conciencia política, es fundamental tener el estómago lleno. Cuando ambas partes del cuerpo están cubiertas, nosotros estamos ante una sociedad que avanza. Un pueblo culto, un pueblo con conciencia política, es un pueblo indomable, un pueblo alimentado, un pueblo sano, es un pueblo que tiene energía para ver el futuro. Entonces, la derrota es una muestra inequívoca de que el pueblo está consciente de lo que pasa y está molesto. Le dieron al presidente Chávez todo el amor del mundo, le transmitieron cierta parte de ese corazón y de ese amor del presidente Chávez al actual presidente, pero los hechos le fueron quitando ese amor. La realidad fue deshojándose, fue desmoronándose, de tal manera que estábamos contra la pared. Los pueblos fronterizos es increíble el nivel de abandono, la corrupción es impresionante en el mundo militar, en el mundo civil, que del 35 al 40% de los productos de Venezuela pasaban a Colombia. ¿Por dónde pasaban? Por los controles militares, y habían cómplices. Se hizo este estado de excepción, se tomaron medidas de estado acertadas a mi manera de ver. Sin embargo, ahí está la corrupción también. Ahora están cobrándose por debajo de cuerda para pasar colombianos hacia Venezuela y venezolanos hacia Colombia. De tal manera que lo que queda allí, lo que está planteado es comprender que las elecciones actuales, que los resultados electorales no van a cambiar el rumbo del país en absoluto, va a revisarse. ¿Qué hacer si ambas fuerzas cargan cuchillos escondidos? ¿Qué hacer si ambas fuerzas representan corrientes relativamente contrarias? Socialismo, ¿cuál si tenemos una sociedad capitalista donde McDonald's está por todas partes, donde las relaciones de producción siguen siendo el aprovechamiento de la plusvalía? Tenemos una sociedad de alto consumo artificiales, tenemos una sociedad donde hay una presencia transnacional poderosa, no solamente norteamericana, sino china, iraní. Vamos a ponernos claro qué tipo de modelo de sociedad debemos tener. Un modelo de sociedad que nos garantice alimentación, que nos garantice seguridad, que nos garantice cultura, que nos garantice el ejercicio de la justicia y no convertir las cárceles en lo que son depósitos humanos. No se puede tapar el sol con un dedo. El pueblo no es ciego, ni sordo, ni mudo. Puede equivocarse, como se equivocó el pueblo alemán cuando votaron por Hitler, como se equivoca el pueblo norteamericano cuando eligen a un George Bush, a un Ronald Reagan, como se equivocó el pueblo acá al elegir a un Rafael Caldera, a un Carlos Andrés Pérez. Y ahora el pueblo dice, bueno, no creo en esto. Entonces, no es que votaron por la oposición, por un proyecto político. No, votaron contra Maduro y le dijeron, no creemos ya en ti. Contra el PSUV que le dijeron, no creemos en ustedes. Porque la política de dar, la política de chantajear, la política de comprar votos, que era una práctica de la Cuarta República, la pudimos ver el sábado, el domingo, la pudimos ver días antes de las elecciones. Este pueblo no puede ser un pueblo al cual se le dé todo. También es capaz de construir, tiene músculo. Este es un pueblo trabajador, independientemente de las circunstancias que en algún momento uno se consigue gente floja, pero estamos creando un pueblo al cual se le da todo. Antes de las elecciones era evidente cómo el presidente regaló carros, regalaron tabletas esas electrónicas, el regalar, eso era una acusación que se hacía contra la Cuarta República y se está haciendo ahora. Entonces pongámonos frente a frente, descubrámonos la camisa y digamos qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables, los que están en el gobierno. No hay más responsable que el partido que está representando al gobierno. Cometieron errores graves y esos errores graves se pagan, así como en la vida misma, como un hecho existencial, los errores de traición, de deslealtad, de hipocresía se pagan, también en política los errores se pagan y se pagan caro. Es preferible una derrota honorable que una derrota donde el pueblo le amenaza con no volver a estar con ellos. Vamos a avanzar, construyamos el país posible, dejemos a un lado, y les pido con el corazón en la mano, como siempre me dirijo a ustedes, que no hagamos ilusiones
sobre lo que va a pasar en el país a partir de esta nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no es fabricante de harina precocida, la Asamblea Nacional no está armada para hacer operaciones militares o operaciones policiales para contener la delincuencia. Pensemos en el país, cuesta mucho dejar a un lado los intereses personales. ¿Hasta cuándo tener toda una o dos, tres familias metidas en el gobierno, chupándose? ¿Hasta cuándo más corruptos? ¿Por qué no se revisan las cuentas personales de los alcaldes, de las alcaldesas, de los diputados? ¿Por qué nos conseguimos diputados del PSUV que van a hacer sus compras en Miami? Porque nos encontramos diputados de la oposición vinculados a la embajada norteamericana conspirando para ver cómo hacen un golpe acá. Tenemos que pensar hacia adentro. No importa dentro del país con quién nos sentemos. Lo importante es que se vean los resultados en la calle favorables. Lo importante es que las líneas de transporte dejen de ser especuladoras. Se les hace una misión transporte y lo que hacen es aprovecharse del gobierno y especulan. Y aumentan el pasaje como lo aumentaron el día de las elecciones de una manera descarada porque no hay autoridad. Lo que hay es discurso, muchas palabras, mucha politiquería. Y la política y la politiquería son enemigos de crianza. Pertenecen casi a la misma palabra, pero en los hechos son diferentes. Vamos a construir un buen país, un país grande, un país poderoso. Vamos a juntar esfuerzos. Vamos a sentarnos en una mesa sin la mano en la pistola y sin el cuchillo escondido debajo de la pierna. No, vamos a sentarnos en la mesa poniendo como telón de fondo la bandera nacional y poniendo frente a la mesa nuestros valores como venezolanos y venezolanas. ¿Eso es difícil? No creo que sea difícil. Vamos a avanzar con lo que somos. Gracias por haberme sintonizado. Mi nombre es Elmer Niño. Mi profesión periodista. Mi compromiso de mi conciencia ante Dios. El compromiso de conciencia ante Dios. Ante mis hijos, ante mi país, pero fundamentalmente también ante ustedes que son la razón de este espacio. Nos volveremos a encontrar con la verdad, siempre la verdad. La verdad me hace libre, la verdad me protege y la verdad es un valor fundamental para poder llamarse venezolano. Hasta luego.